Salmo 19. Papá, no voy a ayudar a mi niño. Sí. La primera parte nada más del versículo 1 dice, ¿no lo tienes más? La primera frase dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Con eso. Quisiera comentarles que para nosotros a veces es muy común el hecho de ver el cielo, de que vemos el atardecer, el amanecer, y nunca nos consideramos el hecho de que dentro de toda la galaxia, dentro de todo el universo, el único planeta del que se tiene indicios de que tenga un cielo y de que en su en toda su formación se den las cosas como en la Tierra se dan. Es algo maravilloso. No hay ningún planeta en el que amanezca, no hay ningún planeta en el que atardezca, no hay ningún planeta que tenga atmósfera, que tenga cielos, que haya lluvia, que haya nubes. Pero a veces para nosotros es muy común verlo. Y no nos damos cuenta de que precisamente los cielos que tenemos siempre están hablando de la majestuosidad de Dios. Nos están diciendo lo grandioso y lo maravilloso que Él es. Ustedes, por ejemplo, en las noches tienen aquí la oportunidad de ver muchísimas estrellas. Ven el cielo abierto y todo. Y a lo mejor el día de mañana se les va a hacer muy común verlo. Como para mucha gente ya no lo ve porque está lleno de contaminación el cielo. Pero los cielos están siempre hablando de la grandeza de Dios. Si nos damos cuenta, los amaneceres no son iguales ni los atardeceres son los mismos. Todos siempre de alguna manera son diferentes. Entonces, para nosotros nuestra vida es muy corta, si acaso serán 70, 80 años como dice un salmo. Pero todo esto ha venido aconteciendo desde que Dios creó el cielo y la tierra. Día con día Dios muestra su grandeza a través de toda su creación. Por eso dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, nos están hablando de su grandeza, de su majestuosidad. Aún hay un salmo que dice que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. O sea, no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grandísimo que creó todo el universo. Imaginémonos nada más el tamaño del Dios que tenemos. Y un Dios que nos está hablando día con día. Día con día nos está mostrando su gloria. Vamos a dar gracias, ¿no? Orar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque ciertamente tú eres, Señor, el que pones en uno el querer como el hacer. Yo te pido que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, que nos limpies de toda falta, Señor, si a causa de nuestro pecado, Señor, hemos afectado otras cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos limpies y que tú nos perdones, Padre, a fin de que podamos tener manos limpias y poder decir que nuestra oración va a llegar hacia ti, Padre. Ayúdame, Señor, en ese tema, Padre, toma el control, así como también a mis hermanos, Señor. Ábrenos ese entendimiento, Padre, para poder entender. Y todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Me acompañan al libro de Deuteronomio 30, 19? Ajá, 30, 19. Amén. Dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí el pueblo de Dios le estaba diciendo
Más bien Dios le estaba diciendo al pueblo que les daba a escoger. Si ellos querían la vida, era la bendición. Si ellos querían la maldición, era también la muerte. En ellos estaba el que ellos fueran bendecidos. Hay una palabra que el cristiano debe de tener muy en su corazón siempre, y es algo que se llama obediencia. Obediencia no solamente a las cosas que están en este libro, sino obediencia también a tus autoridades allá afuera. Porque el testimonio de uno puede dejar mucho que desear a los demás. Gracias a Dios en la iglesia, yo tengo solamente 7 años ahí. Muchas veces se les corta el pasto, a veces se pinta, y se dan cuenta que uno puede quizá utilizar esas instalaciones, pero que uno también está al tanto de ellas, no solamente las dejamos así. Si tú vas, por ejemplo, a un mercado, tú puedes ver que al terminar ellos de su negocio, está terriblemente atascado de basura, mucha basura. Y no podemos decir nosotros lo mismo de ellos, porque ellos mismos están dejando que desear. Quizá muchos dirán, bueno, se les paga un camión y al otro día pasa por ella o en la noche. Pero en el momento cuando tú estás pasando, pues sí te deja una mala impresión, ¿no? De que hayan dejado toda la basura. Y es precisamente el Señor cuando habla acerca al hombre de esa obediencia. Ahí les decía y les daba a escoger que de ellos dependía si querían obedecer y tener esa bendición, esa vida, o querían tener la maldición que era la muerte. Pero en ellos estaba. Ahorita yo te quiero leer una pequeña historia de acerca de un profeta. Cuando yo se la leí a los niños, me tocó a mí hablar de este profeta un poco. A mí me maravillaba mucho porque él era un hombre muy sujeto a Dios. Era un hombre que el Señor lo procuraba. Ustedes saben qué hombre, qué profeta de Dios, las mismas cuervos, los mismos pájaros le llevaban alimento hasta donde él estaba. Elías, precisamente este hombre, Dios le dice, ve a tal lugar, y él lo hace. Vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes. ¿17? Vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Primera de Reyes 17:3. Amén. Dice el 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense. Fíjense hasta dónde llega la grandeza de Dios y cómo Dios actúa. Ahorita el pastor comenzó con un salmo, y es cierto, a lo mejor yo no lo había visto de esa forma de ver, y la tierra es muy privilegiada, ¿no? Donde estamos nosotros. ¿Y sabe por qué también es todas estas cosas? Porque Dios quizá no nos mandó a Marte, ¿no? Que donde no se puede quizá vivir como tal, sino que nos mandó aquí a la tierra. Hay un propósito también en ello, porque Él nos ama. Porque dice una palabra, la compartí el sábado, dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, y no de mal. Tiene pensamientos de paz, de justicia. Pero el problema es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Aquí le dijo a este Elías, vete al arroyo de Querit.
Si él hubiera sido rebelde, él quizá hubiera dicho, ¿y por qué a ese? ¿Por qué no mejor me voy a otro que está más bonito, o que sea más grande, o que esté más cómodo para estar ahí? Aquí Elías no me responde de que, no dice que haya negadose, o que haya hecho algo contrario, sino se sujetó y fue. Y aún los mismos cuervos, fíjense, la creación de Dios, los pájaros, le llevaban de comer. Yo les decía a los niños, ¿qué pan te gusta? Muchos, no, pues que el gansito, ¿no? Le digo, imagínate que un cuervo trajera en el pico un gansito y bajara y te lo diera. Porque dice que le llevaba pan y comida, en la mañana y en la tarde. ¿Tú crees que el Señor no veía con ojos gratos a este Elías? Pero era alguien que estaba sujeto a Dios. Era alguien que podía hacer la voluntad. Si Dios le decía, ve a tal lugar, iba y lo hacía. Pero ahora el cristiano ni siquiera puede sujetarse a la autoridad que es, por ejemplo, el pastor, que son los ancianos. Muchos queriéndose hacer su voluntad, quizás digan, bueno, pues vamos a hacer esto y aquello, pero no se consulta ya ni siquiera al pastor, ni se consulta a los ancianos, para ver si esto viene de Dios. Moisés tenía que subir al monte Sinaí para ver si la voluntad de Dios era ella, y si era la voluntad de Dios bajaba y se la exponía al pueblo. Pero no le costaba nada a Moisés decir, pues bueno, vamos a hacerlo, adelante. No, era obediente con el Señor. Por eso es tan importante que el cristiano o de cualquier religión que crea en Jesucristo sepa que la obediencia es antes que su misma voluntad. Y si nosotros queremos que el Señor se manifieste de esa forma, porque yo te voy a decir una cosa, Dios actúa de una forma tan extraña que aún los mismos profetas, los hombres de Dios decían, nuestra es la confusión de rostro. Porque quizá no entendían el propósito, pero el Señor ya sabía lo que les iba a dar. Hablamos de bendición y te hablamos de maldición. ¿Sabías tú que el Señor ve tu camino y ve tu andar? Que Él examina en qué caminos estás tú, por dónde vas, qué pensamientos tienes. ¿Y sabías tú que esos mismos pensamientos, esas mismas actitudes que tú tengas, pueden ayudarte para que el Señor te bendiga? Hay un caso de un hombre, ¿y sabes por qué Dios lo escuchó a este hombre? Él se llama Cornelio. ¿Saben por qué lo escuchó a él? Porque él ayudaba a la gente y hacía la voluntad de Dios. Acompáñame al libro de los Hechos 10. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y después nos brincamos al 22. Amén. Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a brincarnos al 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, fíjense, lo está recalcando, dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense, aquí está recalcando el testimonio de este hombre. Dice que era piadoso. Aquí la escritura dice que daba limosna, o sea, daba ofrenda, ayudaba a los pobres. Y dice que Dios lo escuchó a causa de su testimonio, de cómo se conducía en su vida. ¿Se dan cuenta? Y no solamente termina ahí. Dice que este hombre era de una compañía llamada la Italiana. Era un centurión. El centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 personas. Era como el jefe, como un soldado de 100 personas. Pero tenía la cualidad de que no descuidaba las cosas de Dios, sino que era temeroso, era piadoso. Tú puedes ver hoy en día iglesias cristianas
que ya no ayudan al prójimo. Que quizá todo lo que venga es para mantener quizá a alguna persona, algún pastor o algo, pero de salir y ayudar allá afuera, pocas veces. A veces hay mismos hermanos, Es el mío. ¿es el del pastor? Es una alarma de situación. A veces hay en las iglesias hermanos que lastimosamente, el pastor una vez lo comentaba, hermanos que están pidiendo limosna en los puentes y que a veces desconocemos de ellos, porque ya no hay ese temor de Dios, porque si verdaderamente tuviéramos temor, nos conduciríamos con misericordia, ayudaríamos, pero ya no lo hacemos. En eso pues, es la razón de que uno sea obediente, cuando uno se está sujetando a lo que Dios quiere. A Elías, por eso aún los mismos pájaros lo mantenían, le daban de comer, el Señor les había dado ese propósito. A este hombre, a pesar de que tenía un trabajo que quizá no va en contra tanto de, bueno, con lo de Dios, dice que él era temeroso de Dios. En eso radica que tu vida sea bendecida o no sea. Y al igual como al pueblo de Israel, el Señor también te dice a ti, te doy bendición y también te doy maldición. Tú estás en medio, tú escoges a dónde quieres ir. Pero es muy importante que uno esté atento a lo que el Señor quiere. Que si estamos afanosos con nuestra propia vida y descuidamos ya las cosas de Dios, el Señor no nos va a responder. Dice que un ángel había mandado porque él estaba santo, él estaba purificado, era alguien que estaba haciendo la voluntad de Dios. Si tú quieres ser utilizado por Dios, pero estás en pecado, jamás te va a utilizar. Simplemente no te va a utilizar, porque él no puede estar agarrando algo contaminado. Supongamos que este vaso está lleno de lodo, y yo le pongo y yo le sirvo refresco, ¿se lo tomaría, hermana? ¿Por qué? Pues porque está sucio. Porque está sucio. Así es con el Señor. Cuando nosotros estamos sucios, somos como este vaso lleno de lodo. No nos lo tomaríamos. El Señor no nos puede tomar tampoco, porque ese lodo se llama pecado. Ese pecado está impidiendo que los que están alrededor puedan decir, es cierto, ese hombre es temeroso, pero mira cómo se conduce. Mira cómo está dando su testimonio. Ciertamente dice, como decía el hermano Andrés el domingo, decimos una cosa, pero hacemos otra. Te mencioné acerca de estos dos hombres que fueron bendecidos y estaban sujetos a la voluntad de Dios. Pero también está la otra parte que dijo, y también les voy a dar maldición si tú la escoges. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro hombre que no se quiso sujetar como tal a la voluntad de Dios. Y le dijo Dios, ve a la ciudad de Nínive y háblales. Y este hombre, temeroso, pero de lo que fueran a decir en esa ciudad, no de Dios, quiso evadir lo que Dios le había mandado. Y se fue a refugiar y se metió a un barco, y a causa de un hombre, muchos se vieron afectados. Acompáñame al libro de Jonás, junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Jonás. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde está ahorita usted? Ahí está en Jonás. Ese capítulo 1. Ahí. Adelantito. Adelantito estamos. En la República. Fíjense, vamos a leerla toda para que aquellos que no la han leído o no la conocen, lo podamos aprender, ¿no? Ahora
Párate, hija. Mamá me quiere pegar. No te va a pegar. Sí, pues le está dando vueltas a la llanta y está poniendo la mano. Y el pantalón es blanco. Párate, hija. Córrele. Diego. Voy a empezar a pisar, Diego. ¿Qué estás haciendo? Diego, llévala para el cuarto. Llévala para el cuarto. Vamos a leer toda, ¿no, pastor? Desde Pero, la... Ajá. ¿no? Para que los que no la han leído sepan más o menos. ¿Quieres que la lea? Ah, pero esta es la versión. No, léela. Si quieres le doy esta. ¿Sí? Desde el 1 al 17. No. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amattai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién se ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha ido embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo del medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo,
el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu monte, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por eso aún los mismos pájaros lo mantenían, le daban de comer, el Señor les había dado ese propósito. A este hombre, a pesar de que tenía un trabajo que quizá no va en contra tanto con lo de Dios. De Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustéis cosa alguna, no se les dé alimento, ni bebida, ni agua, sino cúbrase de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a irme de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta que aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre lo bueno, entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense, aquí vemos la otra parte que Elías de alguna manera tenía, pero que Jonás no tuvo. Porque a Elías se le dijo, vete al arroyo de Quiret, y él fue. Y aquí a Jonás
se le dijo, ve a decirles a los de Nínive que se arrepientan de sus faltas. Y no fue. Y a causa de que él no fue, vio afectados a todos los del barco. Y muchos clamaban a dioses extraños. Y cuando encontraron a Jonás abajo, lo levantaron y dijeron, clama a tu Dios, quizá él calme todo esto que está pasando. ¿De dónde eres? Le preguntaron, ¿qué haces? Y él confesó por qué estaban sucediendo esas cosas. Muchas veces nosotros en las iglesias, en la iglesia, quizá tenemos cargos. A todos los que son servidores, les debería de hablar mucho esta palabra, que por causa de uno, el ministerio se puede ver afectado. A mí me da mucho temor, porque a mí me toca cargar todo lo que son las piezas de la alabanza, los tambores, los micrófonos, todo eso me toca agarrarlo a mí y meterlo en la camioneta. Y me da mucho miedo porque si yo estoy en falta, a mí no me va a extrañar que a causa de mi pecado, cuando se llegara a conectar las cosas allá, simplemente las cosas no agarren o que se descompongan. Y yo sabré mucho en mi corazón que tiene que ver mucho que yo no estuve bien santificado con el Señor y toqué las cosas que son para Él. Por eso a cada uno de nosotros nos ha dejado diferentes ministerios. No dejemos que así como a Jonás, que por él todo el barco se vio turbado, también los demás ministerios se vean turbados a causa de que nosotros traemos falta o de que andamos caminando mal. Pero también dice que cuando este mar se calmó, cuando aventaron a Jonás hacia el mar y esto se calmó, dicen que ellos mismos, esos marineros que clamaban a sus dioses, hicieron a Jehová ofrenda. A causa de que vieron de que todo se había tranquilizado, del testimonio que se estaba dando en esos momentos, ellos fueron convertidos. Por eso yo les digo, y soy muy enfático en ello, el testimonio de uno va a dejar que muchos de allá afuera o vayan a una iglesia o no vayan. Lo que el Señor traía en esta tarde y el Señor me lo hacía sentir es que el Señor te está dejando esos dos caminos. Si tú quieres hacer lo que Elías hacía, que él se sujetaba totalmente y era obediente, el Señor lo bendijo. A Cornelio igual porque ponía por obra lo que se le había enseñado. Pero aquí también hay otro hombre que no quiso obedecer ni sujetarse. Y a causa de él, muchas personas se vieron afectadas. El camino está dado para ustedes, hermanos. Ustedes saben cuál es el camino. No dejen que ese barco se les turbe. Y no se dejen guiar por hermanos que se digan, pues es que hay hermanos que no están dando el testimonio como tal y están quizás sirviendo, o están ahí en alabanza, o están en, no sé, en cualquier otra cosa. Hay una hermana en la danza que ella llegó a confesar y dijo, es que esto está pasando porque yo estoy mal. El Señor me lo puso así, yo estoy mal y lo confieso, hermanas. Por eso es que no salieron las cosas bien. Pero ella confesó su pecado, confesó que estaba mal. Confesó que le pasó lo mismo que a Jonás. Por eso no dejemos que nos turbemos por cuestiones del pecado. Lo que el Señor quiere para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Pero no creas que porque tú estés orando, si quieres, 5 horas seguidas, pero después de ello tu vida sigue igual como las del mundo, es en vano tu oración, hermano. Porque es mejor 1 minuto, sinceramente, y que hagas lo que hacía Cornelio. Pongas por obra lo que se te ha enseñado. Eso es lo que el Señor traía en esta tarde para ustedes, hermanos, para mí también. De que sean obedientes, que se sujeten. Porque aquí vemos que a causa de que estos hombres fueron obedientes, aún los mismos animales les llevaban de comer. Y no te extrañe que tú estés pasando prueba, porque mejor digas, es que estoy en tribulación. Fíjate qué hiciste antes. Porque quizá tu mismo pecado te lo está demandando en ese momento. Y no es tanto que Dios te esté probando, sino que el mismo pecado te está redarguyendo en esos momentos. Hay una regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro que dice Dios que tenemos que hacer? ¿Te la sabes, Fer, cuál es la regla de oro?
la que menciona la Biblia. Ese es un mandamiento. Hay una que es regla de oro como tal. Pastor, Con la vara con la que midas serás medido, ¿no? vamos a Mateo para terminar. Mateo 7. Yo quisiera comentar algo, Israel. Ujú. Bueno, ahorita que se habla de profeta Elías, ¿saben por qué? Bueno, es que realmente es mucho lo que Dios enseña en su palabra y no son nada más ilustraciones o bosquejos, sino que todo tiene una razón. Dice que Elías se fue Dios lo mandó a un río, pero Elías tomó una determinación. El pueblo se había apartado, el pueblo comenzó a irse en pos de otras cosas que Dios no les había dicho que hicieran. Y Elías tomó la determinación de que él quería seguir a Jehová. O sea, él tenía esa firme convicción de que él quería seguir al Señor. Y para ello lo que pues implicaba era que tenía que alejarse de aquellos que de alguna manera afectaran su vida. Llega un momento en el que nosotros tenemos que ver por nuestra salvación. O sea, hay quienes a veces no son una muy buena, un buen ejemplo a nuestras vidas, y nosotros tenemos que tomar la determinación realmente de seguir al Señor. Así a veces nos quedemos solos, que era el caso de Elías. Elías se quedó solo, y es más, Elías le llegó a decir al Señor, es que eso solamente yo he quedado de entre todo el pueblo, porque el pueblo se desviaba. Lo mismo que pasa hoy en día. La gente se desvía, cae, se vuelven, andan haciendo cosas indebidas, pero uno tiene que tener la firme determinación que a quien va a seguir uno es al Señor. Y ver la gloria de Dios, porque el deseo del cristiano es querer ver la gloria de Dios, y Elías la veía. Porque Elías veía cómo Dios le sustentaba, cómo Dios le mandaba provisiones. Claro que él no quería dejar a Jehová. Y él mismo decía, vive Jehová el Señor en cuya presencia estoy. Él no quería dejarlo porque, no, hombre, pues es mucho mejor estar con Dios que estar con el hombre. Pero es algo que uno tiene que decidir. Porque en el mundo vamos a ver que mucha gente cae, que mucha gente se aparta, que mucha gente se va por otros caminos, pero nosotros tenemos que estar firmes en que tenemos, o sea, que queremos seguir al Señor, porque queremos que Él nos bendiga, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo Él nos provee, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos muestra sus maravillas. A Él es a quien tenemos que seguir. Este era el caso de Elías. Y Elías, él mismo sabía que Dios lo oía a tal grado de que él podía decir que llueva y que llovía. Y podía pedir milagros y milagros que se hacían. Cuando nuestra oración llega a Dios, nuestra oración es contestada. Pero es porque hemos tomado una decisión de seguirlo a Él. Hay una canción de un hombre que se llama Marino, y que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero dice, hermano, tú sigue firme hacia adelante, aunque los hermanos caigan, tú sigue firme hacia adelante, como un soldado de la fe. O sea, tú sigue hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no eches tu vista hacia atrás, ¿sí? Ese era el caso de Elías, o sea, de que él seguía a Dios, no seguía a los hombres, ¿sí? Y él prefería estar solo y ver las maravillas de Dios que estar junto con todo el pueblo y perdidos, ¿no? Eso dicen, más vale solo. Pues sí, hay una frase que dice eso precisamente. Mundano. Sí, vamos a leer. Vemos la otra parte que Elías de alguna manera tenía, pero que Jonás no tuvo. Porque a Elías se le dijo, vete al arroyo de Quiret, y él fue. Y aquí a Jonás se le dijo, ve a decirles a los de Nínive que se arrepientan de sus faltas, y no fue. Y a causa
de que él no fue, vio afectados a todos los del barco. Y muchos clamaban a dioses extraños. Y cuando encontraron a Jonás abajo, lo levantaron y dijeron, clama a tu Dios, quizá él calme todo esto que está pasando. ¿De dónde eres? Le preguntaron, ¿qué haces? Y él confesó por qué estaban sucediendo esas cosas. Muchas veces nosotros en las iglesias, en la iglesia, quizá tenemos cargos. A todos los que son servidores, les debería de hablar mucho esta palabra, que por causa de uno, el ministerio se puede ver afectado. A mí me da mucho temor, porque a mí me toca cargar todo lo que son las piezas de la alabanza, los tambores, los micrófonos, todo eso me toca agarrarlo a mí y meterlo en la camioneta. Y me da mucho miedo porque si yo estoy en falta, a mí no me va a extrañar que a causa de mi pecado, cuando se llegara a conectar las cosas allá, simplemente las cosas no agarren o que se descompongan. Y yo sabré mucho en mi corazón que tiene que ver mucho que yo no estuve bien santificado con el Señor y toqué las cosas que son para Él. Por eso a cada uno de nosotros nos ha dejado diferentes ministerios. No dejemos que así como a Jonás, que por él todo el barco se vio turbado, también los demás ministerios se vean turbados a causa de que nosotros traemos falta o de que andamos caminando mal. Pero también dice que cuando este mar se calmó, cuando aventaron a Jonás hacia el mar y esto se calmó, dicen que ellos mismos, esos marineros que clamaban a sus dioses, hicieron a Jehová ofrenda. A causa de que vieron de que todo se había tranquilizado, del testimonio que se estaba dando en esos momentos, ellos fueron convertidos. Por eso yo les digo, y soy muy enfático en ello, el testimonio de uno va a dejar que muchos de allá afuera o vayan a una iglesia o no vayan. Lo que el Señor traía en esta tarde y el Señor me lo hacía sentir es que el Señor te está dejando esos dos caminos. Si tú quieres hacer lo que Elías hacía, que él se sujetaba totalmente y era obediente, el Señor lo bendijo. A Cornelio igual porque ponía por obra lo que se le había enseñado. Pero aquí también hay otro hombre que no quiso obedecer ni sujetarse. Y a causa de él, muchas personas se vieron afectadas. El camino está dado para ustedes, hermanos. Ustedes saben cuál es el camino. No dejen que ese barco se les turbe. Y no se dejen guiar por hermanos que se digan, pues es que hay hermanos que no están dando el testimonio como tal y están quizás sirviendo, o están ahí en alabanza, o están en, no sé, en cualquier otra cosa. Hay una hermana en la danza que ella llegó a confesar y dijo, es que esto está pasando porque yo estoy mal. El Señor me lo puso así, yo estoy mal y lo confieso, hermanas. Por eso es que no salieron las cosas bien. Pero ella confesó su pecado, confesó que estaba mal. Confesó que le pasó lo mismo que a Jonás. Por eso no dejemos que nos turbemos por cuestiones del pecado. Lo que el Señor quiere para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Pero no creas que porque tú estés orando, si quieres, 5 horas seguidas, pero después de ello tu vida sigue igual como las del mundo, es en vano tu oración, hermano. Porque es mejor 1 minuto, sinceramente, y que hagas lo que hacía Cornelio. Pongas por obra lo que se te ha enseñado. Eso es lo que el Señor traía en esta tarde para ustedes, hermanos, para mí también. De que sean obedientes, que se sujeten. Porque aquí vemos que a causa de que estos hombres fueron obedientes, aún los mismos animales les llevaban de comer. Y no te extrañe que tú estés pasando prueba, porque mejor digas, es que estoy en tribulación. Fíjate qué hiciste antes. Porque quizá tu mismo pecado te lo está demandando en ese momento. Y no es tanto que Dios te esté probando, sino que el mismo pecado te está redarguyendo en esos momentos. Hay una regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro que dice Dios que tenemos que hacer? ¿Te la sabes, Fer, cuál es la regla de oro? La que menciona la Biblia. Hay una que es regla de oro como tal. Pastor.
Con la vara con la que midas serás medido, ¿no? Vamos a Mateo para terminar. Mateo 7. Yo quisiera comentar algo, Israel. Ujú. Bueno, ahorita que se habla de profeta Elías, ¿saben por qué? Bueno, es que realmente es mucho lo que Dios enseña en su palabra, y no son nada más ilustraciones o bosquejos, sino que todo tiene una razón. Dice que Elías se fue Dios lo mandó a un río, pero Elías tomó una determinación. El pueblo se había apartado, el pueblo comenzó a irse en pos de otras cosas que Dios no les había dicho que hicieran. Y Elías tomó la determinación de que él quería seguir a Jehová. O sea, él tenía esa firme convicción de que él quería seguir al Señor. Y para ello lo que implicaba era que tenía que alejarse de aquellos que de alguna manera afectaran su vida. Llega un momento en el que nosotros tenemos que ver por nuestra salvación. O sea, hay quienes a veces no son una muy buena, un buen ejemplo a nuestras vidas, y nosotros tenemos que tomar la determinación realmente de seguir al Señor. Así a veces nos quedamos solos, que era el caso de Elías. Elías se quedó solo, y es más, Elías le llegó a decir al Señor, es que eso solamente yo he quedado de entre todo el pueblo, porque el pueblo se desviaba. Lo mismo que pasa hoy en día. La gente se desvía, cae, se vuelven, andan haciendo cosas indebidas, pero uno tiene que tener la firme determinación que a quien va a seguir uno es al Señor. Y ver la gloria de Dios, porque el deseo del cristiano es querer ver la gloria de Dios, y Elías la veía, porque Elías veía cómo Dios le sustentaba, cómo Dios le mandaba provisiones. Claro que él no quería dejar a Jehová, y él mismo decía, vive Jehová el Señor en cuya presencia estoy. Él no quería dejarlo porque, no hombre, pues es mucho mejor estar con Dios que estar con el hombre. Pero es algo que uno tiene que decidir. Porque en el mundo vamos a ver que mucha gente cae, que mucha gente se aparta, que mucha gente se va por otros caminos, pero nosotros tenemos que estar firmes en que que queremos seguir al Señor, porque queremos que Él nos bendiga, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo Él nos provee, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos muestra sus maravillas. A Él es a quien tenemos que seguir. Este era el caso de Elías. Y Elías, él mismo sabía que Dios lo oía a tal grado de que él podía decir que llueva y que llovía. Y podía pedir milagros y milagros que se hacían. Cuando nuestra oración llega a Dios, nuestra oración es contestada. Pero es porque hemos tomado una decisión de seguirlo a Él. Hay una canción de un hombre que se llama Marino, y que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero dice, hermano, tú sigue firme hacia adelante, aunque los hermanos caigan, tú sigue firme hacia adelante, como un soldado de la fe. O sea, tú sigue hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no eches tu vista hacia atrás, ¿sí? Ese era el caso de Elías, o sea, de que él seguía a Dios, no seguía a los hombres, ¿sí? Y él prefería estar solo y ver las maravillas de Dios que estar junto con todo el pueblo y perdidos, ¿no? Por eso dicen más vale solo. Pues sí, hay una frase que dice eso precisamente. Sí, vamos a leer. Vemos la otra parte que Elías de alguna manera tenía, pero que Jonás no tuvo. Porque a Elías se le dijo, vete al arroyo de Quiret, y él fue. Y aquí a Jonás se le dijo, ve a decirles a los de Nínive que se arrepientan de sus faltas, y no fue. Y a causa de que él no fue, vio afectados a todos los del barco. Y muchos clamaban a dioses extraños.
Y cuando encontraron a Jonás abajo, lo levantaron y dijeron, clama a tu Dios, quizá Él calme todo esto que está pasando. ¿De dónde eres? Le preguntaron, ¿qué haces? Y él confesó por qué estaban sucediendo estas cosas. Muchas veces nosotros en las iglesias, en la iglesia, quizá tenemos cargos. A todos los que son servidores, les debería de hablar mucho esta palabra, que por causa de uno, el ministerio se puede ver afectado. A mí me da mucho temor, porque a mí me toca cargar todo lo que son las piezas de la alabanza, los tambores, los micrófonos, todo eso me toca agarrarlo a mí y meterlo en la camioneta. Y me da mucho miedo porque si yo estoy en falta, a mí no me va a extrañar que a causa de mi pecado, cuando se llegara a conectar las cosas allá, simplemente las cosas no agarren o que se descompongan. Y yo sabré mucho en mi corazón que tiene que ver mucho que yo no estuve bien santificado con el Señor y toqué las cosas que son para Él. Por eso a cada uno de nosotros nos ha dejado diferentes ministerios. No dejemos que así como a Jonás, que por él todo el barco se vio turbado, también los demás ministerios se vean turbados a causa de que nosotros traemos falta o de que andamos caminando mal. Pero también dice que cuando este mar se calmó, cuando aventaron a Jonás hacia el mar y esto se calmó, dicen que ellos mismos, esos marineros que clamaban a sus dioses, hicieron a Jehová ofrenda. A causa de que vieron de que todo se había tranquilizado, del testimonio que se estaba dando en esos momentos, ellos fueron convertidos. Por eso yo les digo, y soy muy enfático en ello, el testimonio de uno va a dejar que muchos de allá afuera o vayan a una iglesia o no vayan. Lo que el Señor traía en esta tarde y el Señor me lo hacía sentir es que el Señor te está dejando esos dos caminos. Si tú quieres hacer lo que Elías hacía, que él se sujetaba totalmente y era obediente, el Señor lo bendijo. A Cornelio igual, porque ponía por obra lo que se le había enseñado. Pero aquí también hay otro hombre que no quiso obedecer ni sujetarse. Y a causa de él, muchas personas se vieron afectadas. El camino está dado para ustedes, hermanos. Ustedes saben cuál es el camino. No dejen que ese barco se les turbe. Y no se dejen guiar por hermanos que se digan, pues es que hay hermanos que no están dando el testimonio como tal y están quizás sirviendo, o están ahí en alabanza, o están en, no sé, en cualquier otra cosa. Hay una hermana en la danza que ella llegó a confesar y dijo, es que esto está pasando porque yo estoy mal. El Señor me lo puso así, yo estoy mal y lo confieso, hermanas. Por eso es que no salieron las cosas bien. Pero ella confesó su pecado, confesó que estaba mal. Confesó que le pasó lo mismo que a Jonás. Por eso no dejemos que nos turbemos por cuestiones de